Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Me alegra ver el espíritu iberoamericano, ¿no?, que nos caracteriza dentro de Europa, España, por supuesto, esa alegría, y Latinoamérica también, ese ánimo que tanto nos representa, ¿no? Bueno, me han presentado, ¿no? Mi nombre es Francisco Vera Manzanares, yo soy de Colombia, pero vivo aquí justamente en España, en Barcelona, desde hace bastante tiempo. Muy contento, la verdad, de acompañarlos, de estar hoy con ustedes. He estado estas dos jornadas pues aprendiendo, 2 jornadas muy enriquecedoras, muy valiosas, importantes conceptos, reflexiones, ¿no? Yo creo que ya todos estamos un poco cansados, ¿no? Aquí están los guerreros. Imagínense, un 31 de octubre, hoy no sé si hacen Halloween, la castañada o qué era lo que hacían de pequeños, un viernes además, y bueno, ya final de mes, ¿no? Final de mes, mucho movimiento, ¿no? Pero igual un tiempo muy importante para reflexionar. Muy pronto es la COP30. Ahora pasamos de 2 temas muy distantes, del fútbol al clima, porque además luego habrá una sesión que sigue, que continúa, que es la continuación, digamos, yo diría, ¿no?, de este tema precisamente de la crisis climática. Y bueno, después de escuchar a lo largo de estos 2 días muchas reflexiones, pero también un diagnóstico bastante, digamos, realista, ¿no?, bastante crudo, pues porque es lo que es, ¿no?, de la realidad. Hemos abordado y hemos escuchado pues sobre los retos de la transición tecnológica, de la transición energética, de la inteligencia artificial, sobre muchas cosas en realidad hemos reflexionado, y precisamente sobre el futuro, ¿no? Y aunque se ha abordado y siempre se menciona, ¿no?, dentro de esos retos y principales desafíos a los que la humanidad se enfrenta, yo quiero abordar lo que para mí, al menos, lo que desde mi punto de vista es precisamente esa mayor amenaza que hoy en día enfrenta la humanidad, que es justamente una crisis del no futuro. Porque cuando hablamos de la crisis climática, pues no solamente estamos hablando, digamos, del aumento de la temperatura o de fenómenos meteorológicos extremos intensificados por la crisis climática, como ahora lo estamos viendo en el Caribe, como lo vemos muchas veces y cada vez lo normalizamos más, ¿no? Lo hemos visto el año pasado, lo recuerdo muy bien, en Río Grande do Sul, ¿no? Unas inundaciones trágicas que dejaron a más de medio millón de personas desplazadas. En mi país, en Guainía, en varias regiones, hemos visto también inundaciones en Bahía Blanca, también no sé si se acuerdan de aquellas inundaciones. Realmente las noticias van tan rápido que pasan cosas muy graves y como que pierden relevancia. Pero el punto es que la crisis climática es precisamente la crisis del no futuro, es la crisis que ahora mismo tiene mayor potencial de justamente quitarnos aquello que más valoramos, la vida, el futuro e incluso el presente, y ya lo está haciendo. La crisis climática, de hecho no es solamente la crisis climática, porque se habla de la crisis climática, del cambio climático, pero es en realidad una cuestión mucho más amplia, es una crisis planetaria, ¿no? Así lo ha definido la ciencia. Una serie en el 2009, una serie de científicos del Instituto de Clima de Potsdam se sentaron y establecieron 9 indicadores de los principales procesos ecológicos que regulan a la Tierra, ¿no? El clima es uno precisamente, pero también están los procesos biogeoquímicos, es decir, la cantidad de pesticidas, de fertilizantes que se utilizan, la deforestación, la acidificación de los océanos. El punto es que cada vez más nos acercamos a superar esos límites planetarios. Y superar esos límites planetarios implica activar unos puntos de no retorno que generarían pues situaciones cada vez más catastróficas, pero además también cada vez menos controlables, cada vez nos da menos margen para actuar y para reaccionar y para adaptarnos precisamente. Y de ahí la importancia de la acción climática. Pero incluso si vamos un poco más de fondo y abordamos el problema desde la raíz, el cambio climático y la crisis planetaria, esa pérdida de biodiversidad, la contaminación, la crisis climática, no es por sí misma, no es per se el problema en realidad. Es más bien la consecuencia de un problema, ¿no? Y de un problema mucho más complejo, ¿no? Que es un modelo, es un problema económico, por supuesto, es un modelo de producción y consumo que básicamente maximiza y prioriza el rendimiento económico incluso por encima de la propia vida.
E incluso uno podría plantearse ir más allá y aún más a la raíz del problema. Y podríamos decir que el problema del problema es el antropocentrismo, ¿no? Es decir, ese modelo de producción y consumo que depreda el medio ambiente, que depreda los seres humanos, la naturaleza, y que nos está llevando a superar esos límites planetarios, a su vez tiene un fundamento en el antropocentrismo que pone en el centro del universo al ser humano y que nos dota, que nos autoriza, que nos legitima de utilizar pues, la naturaleza y los recursos naturales pues, como nos plazca, ¿no? Precisamente. Yo creo que ahí está verdaderamente el problema y ese modelo antropocéntrico que se expresa a través de ese modelo de producción extractivista que nos legitima para explotar y generar un expolio de los ecosistemas, tiene aún más consecuencias porque se basa pues, en valores que son incompatibles con la vida básicamente, ¿no? Por ende, hablamos también de una crisis de solidaridad. De hecho, un concepto de una persona que ayer estuvo aquí mismo, el señor Borrell, el exalto representante, que menciona, y lo he escuchado varias veces, esa pandemia de inhumanidad a la que nos enfrentamos, ¿no? También Antonio Guterres habla de una crisis de solidaridad, ¿sí? Es decir, es incluso aún más profundo. Y todo esto nos está llevando precisamente a superar los límites planetarios, lo cual a su vez implica en realidad cosas muy concretas en el desarrollo social y económico de nuestra sociedad, básicamente. La crisis climática es una crisis de derechos humanos, es una crisis que en el fondo pone en jaque tanto a la vida, pero también a la vida digna, ¿no? Está generando una precarización de la vida de las personas, ¿no? Ayer escuchaba de algunas personas, y generalmente se escucha, que para abordar pues, los retos y los desafíos socioeconómicos que tenemos como sociedad, pues hay que dejar de lado el medio ambiente. O abordamos los problemas ambientales y climáticos que enfrentamos, o abordamos los problemas socioeconómicos que enfrentamos. Y no creo que sea como una dicotomía, o lo uno o lo otro. Más bien, de hecho, justamente lo que nos está demostrando la crisis climática es que estamos perdiendo aquel estado de bienestar que en algunos países ya desarrollados se había conseguido, y estamos viendo un retroceso y unas violaciones sistemáticas a los derechos de las personas. Y no por igual, por supuesto, no todos son afectados. Este es el concepto de justicia climática, precisamente. Ese principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, básicamente, y sus respectivas capacidades. Es decir, no todo el mundo ha contribuido en la misma proporción al problema. Por supuesto, hay una responsabilidad actual e histórica que es diferente. Históricamente, pues, los países del norte global, los países más desarrollados, son los principales responsables actualmente. En cambio, tenemos otras potencias como China liderando las emisiones globales. Y mientras tanto, pues, el sur global, aunque contribuye muy poco, pues sí que tiene las reservas de la biodiversidad y los recursos del mundo, pero además tiene unos niveles de vulnerabilidad, de desigualdad y de pobreza muy altos, precisamente. Y por ende nos expone mucho más también a los problemas climáticos. Es decir, es una serie de factores que se juntan y que se ven reflejados en ese culmen de varias crisis. La crisis climática es el culmen, digamos, de varias crisis que se unen y que en el fondo están hundiendo justamente el futuro. Nos están quitando el futuro y eso es lo más grave. Y hablo de un colapso social, de una crisis que no es ni ecológica, que no es ni social ni económica, sino una crisis de la esperanza. ¿Sí? Y eso es mucho más grave. Una crisis de la esperanza y además de personas jóvenes, por supuesto de todas las generaciones, pero especialmente de personas jóvenes que hay que tener en cuenta que tienen toda su vida por delante y que ya teniendo toda su vida por delante, muchas precisamente ya han perdido la esperanza, el sueño, digamos, el ánimo en el futuro precisamente. Entonces, la crisis climática es mucho más seria de lo que pensamos precisamente, porque es una crisis del no futuro y es la crisis de la esperanza precisamente. Por eso la ecoesperanza yo creo que en el fondo se convierte más que en una opción, en una necesidad para poder imaginar, para poder cooperar, que es un concepto bastante bonito, para poder cooperar en torno a ideas colectivas, a realidades colectivas
como precisamente el hecho, el objetivo de construir un planeta pues más justo, más sostenible, más inclusivo, ¿no? Y poder establecer consensos, defender consensos que hoy más que nunca yo creo que están en riesgo. Estamos viendo además un fenómeno de polarización, un fenómeno en donde en nuestras sociedades cada vez más los extremos tienen más lugar en el debate público y los consensos se están perdiendo. Los consensos en el respeto a los derechos humanos, en el respeto a la vida precisamente, o en el respeto y en el cuidado del medio ambiente justamente. La crisis climática es evidente, no es el único problema que estamos enfrentando, pero sí uno de los que más atención le deberíamos dar. Estamos por supuesto viendo altísimos niveles de violencia, lo cual aquí también ya se ha abordado. El índice global de paz pues, nos da una cifra aproximada de 56 conflictos armados teniendo lugar, ¿no? Por supuesto la opinión pública se concentra en Medio Oriente, en Gaza, por la magnitud de la situación, y en la guerra en Ucrania, porque la guerra ha vuelto al continente europeo, al suelo europeo. Pero tenemos, en mi país hay un conflicto armado, de hecho en Colombia hay un conflicto armado muy doloroso, interminable. En Sudán tenemos una crisis humanitaria de magnitudes y de proporciones inconmensurables básicamente, y sobre todo en el Sahel y en muchos otros lugares altísimos niveles de violencia, y a eso tenemos que sumarle de nuevo pues esas desigualdades socioeconómicas estructurales, ¿no? Que impiden que la sociedad pueda desarrollarse de manera justa, y eso es un concepto bastante interesante, que es la retroalimentación negativa básicamente. Todos estos factores se complementan y, como lo decía de nuevo, están llevando a las personas que habitan estos territorios a perder la esperanza y a perder la posibilidad de imaginar y de soñar, que es lo que nos mantiene finalmente vivos, a la capacidad de cooperar en torno a ideas, ¿no? Que es un poco el concepto que nos da Harari en su obra de Sapiens, la capacidad de cooperar en ideas que pueden tener una connotación, digamos, destructiva, pero que también pueden digamos, servir, digamos, al bien común, básicamente, ¿no? Y ese es el camino que yo creo que como sociedad debemos escoger, el camino de la cooperación, el camino del multilateralismo, de la defensa de los consensos, pero sobre todo de la acción, la verdad, porque palabras se escuchan bastantes. A mí me dio bastante gracia que, bueno, en todas partes se escuchan hermosos discursos, bellísimos discursos, muy bien redactados. Ayer escuchábamos, por ejemplo, el tema de las ciudades, ¿no? Que es un tema fundamental. La población, cada vez más gente vive en las ciudades y en las ciudades costeras, además, hay que aclarar, hay que especificar. Y hablábamos de las zonas verdes en las ciudades, por ejemplo, aquí en Madrid. No es muy necesario ir a la Plaza del Sol, que la tenemos muy cerca y que está repleta de árboles, ¿no? Con ironía, ¿no? O en Bogotá, ¿no? Por ejemplo, que hablaban de Bogotá y hablaban de justamente la naturaleza que hay en Bogotá. En el fondo, la naturaleza yo creo que es un derecho humano, poder respirar. El medio ambiente sano, el planeta sano, limpio, digno, es un derecho humano, que en el fondo lo que se traduce, lo que implica, es nada más y nada menos que tener ríos con agua, bosques con árboles, nevados con nieve, de tener un aire limpio, justamente un agua potable, que es justamente, aunque parece lo más obvio, porque un río no va a tener nada más que agua, es justamente todo lo contrario a lo que estamos viendo hoy en día. Tremendas sequías, un aumento de la deforestación y una constante, digamos, nostalgia y defensa de ese sistema que de verdad no da más, sencillamente porque es incompatible con la naturaleza, básicamente. El crecimiento lineal infinito en un mundo con límites no es posible, ¿no? Debemos precisamente colaborar, escoger no en base a sistemas del pasado, sino construir modelos a futuro, precisamente, modelos innovadores, nuevos modelos, visiones renovadas con los jóvenes, con la infancia, con lo que llaman futuras generaciones, pero que en el fondo también son presentes generaciones, y repensar esa linealidad y empezar a construir otras alternativas que nos den justamente ecoesperanza, ¿no? Yo creo que a eso se refiere la ecoesperanza. La ecoesperanza es, para digamos, darle una definición concreta, es una postura radical en términos de que no es radicalizada, sino que aborda la raíz del problema. Ahí viene la palabra radical. La raíz del problema, insisto, es esa crisis de valores que estamos viviendo en pleno siglo XXI
y que se ve reflejada en todos aquellos dilemas sociales que abordábamos antes, en la soledad, en la crisis planetaria, en el aumento de la violencia y en la pérdida de la posibilidad de dialogar para resolver los conflictos y las diferencias que tenemos, y más bien optar por la imposición y por el unilateralismo, básicamente, ¿no? Como lo vemos cada vez más en nuestro mundo. Por eso, entonces, la ecoesperanza es una postura radical en ese sentido, pero además que hace un llamado colectivo a todas las generaciones, aquellos que tienen más sabiduría, aquellos que han vivido más, aquellos con más experiencia, a colaborar y a cooperar entre jóvenes y mayores, básicamente, sencillamente, por el futuro, por la vida y por ese derecho fundamental que es habitar un planeta limpio, sano y digno. En el fondo, insisto, no es una cuestión realmente a estas alturas de discutir, es algo que está completamente respaldado por la ciencia, hay un consenso científico en torno a la necesidad de la acción, y a pesar, como lo veíamos antes también en el panel que fue bastante interesante sobre la alimentación y sobre varias cosas, y a pesar de que la ciencia es tan clara y tan evidente, por supuesto, a veces los intereses económicos nublan incluso la propia razón. Por ende, si no vale la ciencia, pues vámonos a los tribunales. La justicia también ya ha hablado. Este año vimos 3 casos, 3 opiniones consultivas en la mayor corte del mundo, en la Corte Internacional de Justicia, jóvenes del Pacífico, de los estados insulares, que son los que tienen el agua hasta el cuello, defendiendo una posición clara, y es que los estados y el sector privado, por supuesto, tienen una responsabilidad legalmente vinculante para responder a la crisis climática. Vimos también una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hablando de un poco de Latinoamérica, de las Américas, ¿no? Mucho más profunda, mucho más extensa, que abordó muchos otros temas, y finalmente también una del Tribunal Internacional sobre el Derecho al Mar. Por ende, a estas alturas la crisis climática no es una cuestión únicamente respaldada por la ciencia, por las calles, y que demanda la realidad y la naturaleza si realmente queremos seguir habitando y viviendo en el planeta que estamos habitando, que vivimos, que tenemos el privilegio de habitar, sino que también es una cuestión de justicia, es una cuestión también de reparación, por supuesto, y es una cuestión que en el fondo no podemos continuar ignorando independientemente del rol que tengamos en la sociedad. En un par de semanas, bueno, más tarde veremos la conversación, en un par de semanas, no, en 2 semanas básicamente, en un par de días ya, veremos el inicio de la COP del clima en Belém do Pará, lo cual es una gran fuente de esperanza, la verdad, es una gran fuente de coesperanza precisamente ver que sea en medio de la Amazonía, en medio de un lugar tan simbólico, tan representativo, tan importante para la región y para el mundo. Sin embargo, pues hay muchas dudas realmente. Ya tenemos claro que el futuro, y la ciencia, de nuevo insisto, lo continúa alertando y alertando con cada vez mayor fuerza. El futuro no es fósil, el futuro no está basado en los combustibles fósiles, pero tampoco es que el futuro sea fósil basado en el extractivismo, ese es el punto, no es solamente cambiar del recurso, digamos, no solamente pasar, hay un artículo del FMI que se titula, que creo que lo describe bastante bien, no es solo pasar del gran crudo a la gran pala, no es pasar del petróleo, del gas y del carbón como fuente de la matriz energética en el mundo al litio, al cobre, al manganeso y al cobalto, que sustentan la industria tecnológica y la transición energética. El fondo, y esto lo ha abordado también otra persona que estuvo ayer, que es Michelle Bachelet, varias veces, el fondo es transformar la mentalidad extractivista y el modelo extractivista, independientemente de si es para extraer combustibles fósiles o si es para extraer minerales, y precisamente poner sobre la mesa pues otros modelos de desarrollo que en el fondo sean compatibles con la naturaleza y con los derechos de las personas. Tener en cuenta a las personas, hay que abrir este proceso y hay que acercar los procesos de toma de decisiones, que por eso es tan importante que la COP sea en Belém, precisamente en el centro de la Amazonía, porque están cerca además de los pueblos indígenas justamente, que cuentan con ese conocimiento ancestral y con ese conocimiento tan vasto respecto a la protección
del planeta, hay que abrir esos espacios y traerlos, democratizarlos finalmente y quitar todas aquellas barreras que también son generacionales, que es una lucha que yo personalmente he dado justamente por quitar esas barreras adultocéntricas que en el fondo son las mismas que ha establecido el modelo antropocéntrico básicamente, que tiene una raíz en el patriarcado básicamente, en una manera de imponer los intereses de unos sobre otros por la fuerza básicamente, y que lo vemos tanto en adultos como niños como justamente en la especie humana sobre otras especies precisamente como la naturaleza. Incluso este debate es bastante interesante porque lo vemos también en la jurisprudencia, es que cada vez más hay una tendencia a reconocer la persona jurídica de los ecosistemas básicamente, de la naturaleza y en el fondo es absolutamente necesario porque justamente lo que nos ha llevado, insisto, es ese modelo que nos desconoce de la naturaleza y que nos pone a diferencia y desconoce la interdependencia de todos esos seres vivos que habitan en un ecosistema, en un conjunto de ecosistema que es el que sustenta la vida, que es el planeta básicamente. Nosotros hacemos parte de ese sistema interdependiente, interconectado y no podemos ignorarlo básicamente. Entonces el llamado es justamente a devolvernos a la naturaleza. Yo creo que de ahí proviene la ecoesperanza. La naturaleza nos da muchísimas enseñanzas, desde la resiliencia, que es un concepto bastante importante, ecosistemas completamente destruidos, completamente acabados que con el pasar del tiempo pues se terminan recuperando, pero también, y la naturaleza en el fondo se aferra a la vida, yo creo que eso es lo importante, perseverar y aferrarse a la vida y aferrarse a aquellos principios que debemos defender hoy más que nunca, pero también nos enseña justamente pues la perfección sencillamente de la naturaleza. El ser humano se ha inspirado para muchísimas cosas en la naturaleza. Yo vivo en una ciudad muy bonita que es Barcelona y como saben ahí hay bastantes referentes de urbanismo, de arquitectura, que precisamente toman esa inspiración en la naturaleza y en la belleza. Yo creo que vivimos tiempos llenos de bastante temor, de bastante miedo, de bastante desesperanza, de ¿cómo decirlo?, de crueldad, de brutalidad. Lo que vemos realmente es duro digamos, ver precisamente. Y la naturaleza ahí lo que guarda es esa característica tan importante que es la belleza, yo creo, ¿no? La belleza y que nos inspira justamente a seguir tomando acción y a protegerla y a proteger en el fondo a todas las formas de vida y a todas las manifestaciones de vida y defender una vida digna porque de nuevo, como lo decía al principio, defender la justicia social y defender la justicia climática no son dos cosas ni incompatibles ni antagónicas, sino que van de la mano y que justamente lo que buscan es garantizar una vida digna para todas las personas que habitan este planeta, independientemente de la edad, de la clase social o de cualquier otra condición que determina el entorno y el contexto que habitamos. Así que ese es el mensaje, a actuar con ecoesperanza, a actuar, a cooperar más bien con ecoesperanza, ¿no? Y de forma colectiva para defender finalmente la vida, los derechos de las personas y también los derechos de la naturaleza, como lo quería decir el día de hoy, como hablé de los ecosistemas y de muchos animales. En Colombia, por ejemplo, hay varios casos, el caso del oso chucho, que ha sido reconocido como sujeto de derechos, el caso de el río Atrato, de ríos, de ecosistemas enteros siendo reconocidos como titulares de derechos, lo cual le da otro tono a la conversación y nos permite avanzar finalmente en la protección de algo que debería ser un consenso, que de nuevo, como lo digo, es la vida, pero que cada vez se pierde más, ¿no? Ese es otro concepto bastante interesante, que cada vez más vemos cosas tan, digamos, fuera de lo normal, que hace un par de años hubiera sido, digamos, impensable o inadmisible o inaceptable de ver y de presenciar, que poco a poco los vamos normalizando y las vamos integrando dentro de la realidad, dentro del común. Se llama la ventana de Overton, básicamente, ¿no? Y son básicamente no solamente las realidades, las imágenes, las noticias que vemos, sino también los discursos que tienen lugar en nuestra sociedad, esos discursos negacionistas de la ciencia, esos discursos negacionistas también de la historia,
y negacionistas y escépticos, por ejemplo, de la salud, de las vacunas. En el fondo, Popper habla de eso y no se puede ser tolerante con aquellos que son intolerantes. Hay que poner un límite precisamente. También en términos del negacionismo climático y de la desinformación y de los bulos que toman cada vez mayor relevancia en la democracia, en nuestras democracias en general. Hay que informar, hay que educar precisamente, promover la educación como base para poder actuar y para poder empoderar a los niños, sobre todo a las niñas, que como lo decía antes, no son el futuro, sino que son el presente y que desde ya juegan un rol activo, siempre son reconocidos como sujetos de derechos, ¿no? Pero incluso yo creo que hay que ir más allá y plantearnos el rol de la infancia como sujetos políticos finalmente, que tienen voz, que tienen ciudadanía, y eso es relevante. Yo ahí veo un paralelismo bastante cercano entre la lucha, por ejemplo, por los derechos de las mujeres y por la igualdad, así como por la equidad intergeneracional finalmente, porque reclamar un espacio histórico que no está siendo cedido a esas generaciones que van a sufrir las peores consecuencias de las decisiones que hoy se tomen, básicamente. Por eso celebro y me alegra bastante saber que tienen un congreso futuro de niños y de niñas y de jóvenes, ¿no? Y por separado, jóvenes y niños y niñas. Es bastante importante precisamente que si estamos hablando del futuro, lo hagamos con el futuro, ¿no? Que ya de por sí tiene una voz, y que lo hagamos realmente valorando y apreciando su voz en estos asuntos, no de forma paternalista, porque en el fondo, pues es verdad, los niños son los principales vulnerables y las principales víctimas de la crisis climática, porque tienen unas condiciones físicas, fisiológicas que los hacen mucho más vulnerables a esos efectos de la crisis, pero también, por supuesto, juegan un rol de sujetos activos en donde constantemente en diversos territorios y lugares del planeta están contribuyendo a la acción climática, como lo vemos desde el litigio climático, que es tan valioso y tan importante para realmente establecer las responsabilidades de los estados, hasta la acción en el territorio. Yo hace 6 años fundé un movimiento que se llama Guardianes por la Vida, justamente, un movimiento de niños, de niñas, de adolescentes, que hasta hoy perdura y en el que básicamente defendemos no solamente los derechos de los niños, sino también reivindicamos ese derecho fundamental para el desarrollo de la vida a un medio ambiente sano, limpio y digno, a través de procesos de educación, a través de procesos de base en el territorio, pero también incidiendo políticamente para que nuestras voces sean escuchadas en los espacios de toma de decisiones y en los espacios de poder, que es donde también debe estar la infancia y en donde finalmente deben llegar este mensaje claro que es una cuestión humana. Hay que en efecto poner la vida humana y la vida más bien, y esta es la propuesta que trae la Ecoesperanza, un modelo de sociedad biocéntrico básicamente, que priorice, que dé lugar, que ponga en el centro a la vida, que es completamente diferente a lo que hoy vemos, y que por ende esto lo podamos traer tanto a la toma de decisiones en el sector privado como en el sector público y en los gobiernos y en los estados. Así que ese es el mensaje, a construir una sociedad biocéntrica de forma colectiva y con ecoesperanza. Espero que al final de estas jornadas, que entiendo que están muy risueños, digamos, ¿no?, nos podamos levantar y sigamos con ya la siguiente intervención, ¿no?, que es de nuestra querida amiga la ministra de Ambiente, Marina Silva. Muchas gracias. Vamos hacia la COP. Muchas gracias. Gracias.